El podcast es algo muy común en los medios de comunicación actuales, una estructura que ha aumentado su popularidad como la espuma, gracias en gran medida a los canales informativos más modernos como YouTube y Twitch. Una tipología que evoluciona conforme se descubre el potencial que tiene. Muchas personas lo acercan más al entretenimiento, aunque también tiene un potencial académico y educativo. En España, la fama del formato se contagió del panorama americano. Uno de los primeros fue Wismichu con su podcast W Podcast, que no duró mucho y fue opacado por otros a los que influenció como Yo Interneto, el podcast que, junto a The Wild Project, popularizó entre la comunidad de creadores de contenido de Internet este tipo de programa radiofónico. Hasta el propio Ibai, el personaje público más grande de Twitch, tiene uno propio. Pocos saben que este formato en un principio se transmitía por los mismos medios que la radio, y los consumían sin saber que realmente eran podcasts. Pero ahora que el formato ha subido de fama, muchas personas pertenecientes a la radio lo ven como una herramienta muy buena, pero otros como un enemigo. Aunque, ¿cuáles son las claves de esta popularidad? Hemos salido a la calle para preguntar qué aspectos de esta nueva tendencia fueron los que calaron entre los consumidores. Sí, suelo consumir 2 o 3 podcasts sobre deporte y demás, y de temas de fitness y de salud. Bueno, yo los descubrí porque al final a mí, por ejemplo, me gusta mucho el deporte y pues escuchaba la radio, y los podcasts me gustan, los consumo habitualmente porque me permiten escucharlo como quiero y cuando quiero. Yo a veces veo The Wild Project o Yo Interneto. Yo empecé por ahí y en ese momento lo descubrí, vaya. Pues yo, en mi caso, yo también suelo consumir algún que otro podcast, sobre todo más de deportes, centrado en baloncesto, también de algunos otros temas también interesantes, por ejemplo política y demás. Bueno, yo últimamente sí que he empezado a consumir más podcast porque, no sé, me ha empezado a llamar la atención y a decir, oye, pues esto está entretenido y lo puedes escuchar cuando quieras, mientras haces las cosas y, bueno, te lo pasas bien. Yo casualmente escucho The Wild Project y Club 113 y ya está, mientras hago alguna cosa de fondo. Lo que más me gusta es sobre todo que me lo puedo poner mientras hago cualquier cosa. Yo creo que la sencillez que te permite que al final te pones el auricular y puedes ir trasladándote, se me hace bastante cómodo consumirlo. Puedo escucharlo haciendo cualquier cosa, o sea, estoy por ejemplo arreglando el cuarto, limpiando la cocina y me pongo a hacerlo. Poder escucharlo como y cuando quiero. Sí, o su facilidad para poder escucharlo cuando queramos, en cualquier momento. La verdad es que los dos somos muy aficionados al deporte, entonces siempre pues típicos pues, podcast de fútbol, Fórmula 1 también consumo y demás, suele ser lo que más me mueve. Se centra mucho en el humor, lo informal y que son los propios presentadores siendo ellos mismos. Bueno, justamente he descubierto uno que me gusta mucho, que habla sobre cultura pop, sobre todo el tema de Britney Spears, todo el drama de celebrities, como el Sálvame pero americano, así. Sin tener las cosas preparadas y va todo saliendo sobre la marcha. Pues con un estilo así más informal, la verdad. Yo creo que lo que más triunfan son los que menos guión tienen. También me gusta el género de entrevista, conoce a más gente, más sobre ellos. Pero se dejan libertad total y hablan sobre temas que realmente conocen. Yo creo que sí, porque te metes en cualquier red social y te salen clips y puede llamarte la atención ese clip y decir, oye, pues me interesa este tema, y empiezas a escuchar ese podcast. Hoy en día se pueden potenciar más los podcasts, la publicidad que se le pueden dar a los distintos programas y adquieran más audiencia. A veces la gente habla de alguno que le gusta o que descubre por ahí, pues dice, lo comparte con sus redes y dice, pues mira, este está bastante bien. Sí, yo creo que sí, porque al final las redes sociales te permiten, pues bueno, es como una catapulta, ¿no? Te permiten lanzarte y demás, entonces es una forma ya de poder visibilizar tu contenido y tu trabajo. Yo creo que sí, porque muchos creadores de contenido de estas plataformas sobre todo se dedicaban solamente a hablar. Por ejemplo, en Twitch muchos creadores solamente se ponían la cámara, hablaban y a lo mejor lo que sí que tenían mejor era que podían interactuar en directo con el público. Pero al final era eso, el hablar, y un podcast pues al final es lo mismo. Igual que ahora hay muchos podcasts que tienen vídeo. A mí se me ocurre el nombre de Ibai o de Jordi Wild, que parten en un caso de Twitch, en otro de YouTube, y a partir de ahí crean un podcast que, claro, mueve a toda la gente que tenían en sus respectivos canales. Creo que sí, pero también hace que sea como
más generalizado hacia ellos, quiero decir, que la gente los vea más a ellos en vez de a otros que hacen podcasts más pequeños, que no los ve tanta gente. Mejor creadores de contenido que se dedican a otro tipo de contenido, si ahora han empezado en podcast, tendrán menos facilidad para hacerlo que gente que se dedica desde el principio a podcast. YouTube ayuda muchísimo y es una gran herramienta. Por ejemplo, tiene los clips cortos de 7-8 minutos hablando sobre temas concretos y eso le da mucho juego y es donde yo, por ejemplo, más consumo. Yo creo que sí que pueden convivir pacíficamente, que no se genera como mucha competencia, no es como el mundo de las televisiones. Un podcast es una cosa diferente y la radio es otra. Yo creo que son más a menos y son más fáciles de acceder también porque en una radio pues al final tampoco está el formato audiovisual, eso como que lo hace más ameno que está. A ver, yo es que la verdad es que siento que es algo bastante parecido y Tiempo de Juego, si no me equivoco, y en la pizarra de Quintana, que de Radio Marca, suelo ver que implementan tanto el formato radio, incluso canal de YouTube, que lo suelen retransmitir en directo, y además el formato podcast en Spotify y demás, así que yo creo que es una forma de complementarse. Yo creo, iba a decir la publicidad, pero ahora también los podcasts están metiendo publicidad en Spotify. Pero yo creo que un poco también está ligado a nuestra generación, como que se quiere desvincular de todos los medios más tradicionales. Y como que la radio muchas veces es solamente o noticias, y como que la gente ya busca algo más informal. Bueno, yo creo que no es un formato rival, todo lo contrario. Yo creo que funciona muy bien para la radio. Cuando nació el podcast, cuando la radio se dio cuenta de que existía el podcast, primero lo utilizaba para sus enlatados, que se llama, es decir, cosas que a la gente le interesaba volver a escuchar, pues en la radio, normalmente las radios generalistas, pues lo sacaban y lo dejaban enlatado. Era como un archivo, funcionaba un poco como archivo. Entonces, en esa parte muchas radios, sobre todo radios ya no nacionales, ¿no?, sino radios más pequeñas, yo creo que el podcast no es un rival, les viene muy bien. Y luego nuevos formatos que a veces no están en la radio y sí en la página web de la radio, ¿no?, con podcast, que no hace falta que los escuchemos en directo, sino que hay cosas más concretas que solo se hacen en podcast, ¿no? Entonces yo no lo veo como rival, lo veo como aliado. Bueno, yo creo que, a ver, hay una generación ahí de que no escucha la radio, pero sí escucha los podcasts. Quiero decir, pero porque yo creo que en la radio en la radio generalista en España no encuentra lo que le gusta, y en cambio los podcasts, como es para un público nicho, pues por eso yo creo que esa gente joven, eso, de los 18 a los 34, 35, echa más mano del podcast. Pero también gente mayor que le gusta escuchar la radio, también luego, lo que te digo, utiliza eso como un archivo, entonces dice, bueno, pues no he podido escuchar hoy a Carlos Herrera, pues me lo voy a escuchar en podcast. Yo creo que tampoco hay tanta gente en contra del podcast, pero no, yo creo que en España no se ve el podcast como, eso es algo para jóvenes. No, yo creo que no, que la gente que escucha la radio de normal, de 40 y pico, 50 y pico, pues el podcast lo ven eso como... Lo ven mucho como archivo, ¿no? Pues voy a escuchar otra vez lo que no he podido escuchar. Y en cambio la gente joven lo ve como, voy a escuchar este podcast que me interesa y ya está, no va como más enfocado a escuchar lo que les interesa, ¿no? Pues el podcast, puntos fuertes frente a la radio es que lo puedes escuchar donde y cuando quieras, y sobre todo que se basa, o sea, que sus temas son cosas que no le interesa a todo el mundo, sino que hay mucho público nicho y mucho tema nicho. Entonces, que puedas hacer un podcast de las series de ciencia ficción en los 80, pues es ese podcast en concreto y lo puedes utilizar. Entonces yo creo que eso es un punto fuerte. Puntos débiles del podcast. Yo creo que todos son puntos fuertes, porque eso, poder hacer un podcast de cualquier temática, poder escucharlo desde cualquier sitio, en cualquier momento. A ver, el podcast se ha viralizado porque una causa principal fue la pandemia también. Los productos audiovisuales y los sonoros, cuando por detrás hay alguien famoso, pues triunfan más. También tiene mucho que ver las redes sociales, quiero decir que hay una mezcla entre redes sociales, formatos, y que alguien famoso avale un producto, ya sea una serie, ya sea un podcast, pues siempre en España siempre da como más prestigio, ¿no? Y lo importante es que hay gente bastante joven que está viendo que pues, la gente que le gusta no solo sale en YouTube, sino que ahora también tiene formatos sonoros, y eso se está viralizando
esos contenidos también en formato sonoro, que eso es interesante. Ya no solo es voy a verlos en vídeo, sino que ahora hay gente muy joven que escucha podcast para escuchar a los personajes que les gustan, y eso también está muy bien. En este punto se estableció una dinámica peculiar en donde, dependiendo del punto de vista, se puede ver de una forma u otra. El podcast no está sustituyendo a la radio, pues es algo que, tal y como hemos podido ver, se desplazó desde sus orígenes en la radio hasta el internet ahora, siendo un medio al alcance de todos con una mayor facilidad que la radio tradicional. El podcast, tal y como está concebido en la actualidad, es un medio principal de entretenimiento.